Creer que la verdadera libertad, esa que nuestro espíritu anhela con cada fibra de su ser, es una herencia garantizada, un simple derecho de nacimiento que no requiere más que una vaga adhesión. Es el error más profundo y peligroso que muchos cometen en su caminar de fe. Esta ilusión, como una niebla densa que cubre la verdad, nos impide ver el camino estrecho que Dios ha trazado para nosotros, nos ata con cadenas invisibles y nos arrastra de vuelta a una servidumbre que pensábamos haber dejado atrás. Yo mismo, en un tiempo de búsqueda ferviente, sentí la angustia de una fe que prometía descanso, pero que, sin darme cuenta, me cargaba con más peso. Fue entonces, en la quietud de una noche de meditación profunda, cuando una visión se manifestó ante mí con la fuerza de un fuego purificador. Vi a multitudes de creyentes, con sus ojos llenos de esperanza, caminando por un sendero que parecía llevar a la luz, pero que poco a poco se desviaba hacia una densa arboleda, un laberinto de rituales y obligaciones humanas que eclipsaban la gloriosa libertad que Cristo ya había comprado. La esencia de la fe, la semilla plantada por el Espíritu, estaba siendo ahogada por las malas hierbas de las tradiciones y las leyes que el hombre había impuesto, convirtiendo la gracia en una carga y la esperanza en una agotadora carrera sin fin. La epístola a los Gálatas es, hermanos míos, una carta escrita con tinta de fuego, un grito profético que Pablo lanzó al corazón de la iglesia primitiva y que resuena con una urgencia ensordecedora hasta nuestros días. Es el mensaje clave que libera la fe de las cadenas, que arranca las vendas de nuestros ojos y nos permite contemplar la verdad del Evangelio sin filtros ni añadidos humanos. Pablo, con una autoridad que emanaba directamente del cielo, confronta una perversión tan sutil como destructiva, que prometía una mejor espiritualidad a través de la observancia de la ley, pero que en realidad secuestraba la promesa de Dios y ahogaba la vida del Espíritu. Él no se detuvo a medir palabras, no dulcificó el mensaje para agradar, sino que arremetió con la pasión de un pastor que ve a sus ovejas siendo desviadas del buen camino por lobos vestidos de piedad. Su voz, una mezcla de dolor, amor y santa indignación, clama por un retorno a la fuente pura del Evangelio, ese manantial de agua viva que sacia la sed más profunda del alma y que, tristemente, muchos buscan llenar con las vasijas vacías de sus propios esfuerzos y méritos. Esta no es una simple discusión teológica, es la batalla por el corazón mismo de nuestra redención, por el legado de la cruz. Pablo comienza su misiva con una afirmación contundente que establece el fundamento de todo su argumento. El evangelio que él predica no es de origen humano, no fue recibido de hombre ni le fue enseñado, sino que le llegó por revelación directa de Jesucristo. Aquí no hay espacio para la especulación o la negociación. La verdad no es el resultado de un consenso humano, ni de una tradición ancestral, sino una palabra divina que irrumpe en la historia para cambiar el destino de la humanidad. Su llamado fue sobrenatural, su comisión celestial y su mensaje, por tanto, inmutable e irrefutable. Él no estaba construyendo una nueva filosofía religiosa, estaba declarando la esencia de la redención. Me asombra que tan pronto estén abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, exclama Pablo en Gálatas 1:6. Pueden sentir la punzada de su corazón, la perplejidad de un padre espiritual viendo a sus hijos extraviarse. No era un otro evangelio en el sentido de una alternativa válida, sino una distorsión, una sombra engañosa que prometía más pero que entregaba menos, una fuente de agua turbia que jamás podría calmar la sed del alma. Este otro evangelio no era realmente un evangelio, sino una perversión, una falsificación que mezclaba la gloriosa gracia de Cristo con la pesada carga de la ley mosaica. Era la idea de que la fe en Jesús no era suficiente, que se necesitaba añadir algo más: la circuncisión, la observancia de ciertos días, la adhesión a ritos y tradiciones que, si bien tuvieron su lugar en la historia de la salvación, fueron sombras que señalaban la llegada de la realidad, de la luz que todo lo ilumina. Creer que debemos añadir a la obra perfecta de Cristo es, en esencia, negar su suficiencia, minimizar el poder de su sangre derramada en la cruz.
Imaginemos a un hombre que se ahoga en las profundidades de un mar embravecido. Un salvavidas es lanzado hacia él, la única esperanza de vida. Él lo toma aferrándose con todas sus fuerzas. Pero entonces, alguien desde la orilla le grita: no basta, debes nadar con tu propia fuerza mientras te aferras al salvavidas, o no te salvarás. ¿No sería eso una locura, un cruel engaño? ¿No le quitaría eso la confianza en el salvavidas, desviando su energía y atención de lo que realmente lo rescata? Así es, amados hermanos, cuando intentamos añadir nuestras obras, nuestra propia natación, a la obra de Cristo. Pablo declara sin rodeos en Gálatas 1:8-9. Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, que sea anatema. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les está predicando un evangelio diferente del que recibieron, que sea anatema. Estas no son palabras de un hombre que duda, sino de uno que ha sido testigo de la luz resplandeciente del evangelio, y no tolerará que se oscurezca con tinieblas de error. Es una advertencia severa, una llamada de atención que debe resonar en nuestros corazones hoy. Estamos nosotros, la Iglesia del siglo XXI, también en peligro de deslizar el evangelio puro hacia un otro evangelio sutilmente distorsionado. Hemos quizás, sin darnos cuenta, añadido requisitos invisibles a la fe, esperando que la gente se gane la gracia o se haga digna de la misericordia divina. La cruz de Cristo es el único punto de boste, la única condición para nuestra redención. Cualquier cosa que le añadamos, cualquier esfuerzo humano que consideremos indispensable para completar lo que Cristo ya hizo, se convierte en un ladrillo pesado que construye muros en lugar de puertas abiertas. El Evangelio de Pablo es un mensaje de gracia inmerecida, un don ofrecido libremente por Dios a través de la fe en Jesucristo. No es una transacción, no es un intercambio, no es una lista de requisitos que debemos cumplir para ganarnos el favor divino. Es la rendición total a la obra consumada de Cristo en la cruz, el reconocimiento de nuestra propia bancarrota espiritual y la aceptación de su riqueza infinita. Este es el mensaje que libera, que quita el yugo del legalismo y el peso de la culpa, permitiendo que el espíritu vuele alto en la esfera de la relación con Dios. Cuando Pablo habla de su encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco, nos muestra que el Evangelio no es una ideología aprendida en seminarios humanos, sino una experiencia viva con el Salvador resucitado. Su vida, que antes era de celo farisaico por la ley, se transformó radicalmente. El perseguidor se convirtió en el predicador, el verdugo en el víctima del amor divino. Esta metamorfosis no fue por su esfuerzo, sino por la mano poderosa de Dios, que lo sacó de la oscuridad para que proclamara la luz a las naciones. Su testimonio personal no es un mero adorno biográfico, es la prueba irrefutable de la autenticidad de su mensaje. Si el Evangelio de Cristo no fuera suficiente, si se necesitara algo más, ¿por qué Pablo, el fariseo más celoso, el hebreo de hebreos, abandonaría todo para seguir a un Mesías crucificado? Él había alcanzado la cúspide de la piedad legalista, pero lo consideró todo como basura, como estiércol, con tal de ganar a Cristo. Esta es la esencia de la revelación de la gracia, una verdad que desmantela toda pretensión humana de justicia propia. Continuando su relato, Pablo nos lleva a un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva, su confrontación con Pedro en Antioquía, narrada en Gálatas 2. Este incidente no fue una disputa trivial, sino un choque frontal de principios que amenazaba con socavar la médula espinal del Evangelio. Pedro, influenciado por algunos judíos de Jerusalén, comenzó a apartarse de los gentiles conversos, temiendo la crítica de aquellos que insistían en la observancia de la ley mosaica, incluso para los creyentes en Cristo. Imaginemos la escena. Pedro, el apóstol a quien Jesús había confiado las llaves del reino, comiendo libremente con gentiles, disfrutando de la comunión, mostrando la unidad que Cristo había forjado. Pero cuando llegaron los legalistas, Pedro retrocedió, se escondió, dividiendo la mesa de la hermandad, temiendo más el juicio de los hombres que la verdad de Cristo. Esta acción, aunque motivada quizás por el miedo o por un deseo malentendido de paz, enviaba un mensaje devastador
que la fe en Cristo no era suficiente, que para ser verdaderamente aceptables ante Dios, los gentiles debían convertirse también en judíos, adoptando sus leyes y tradiciones. Pablo no pudo soportar esta hipocresía. Le resistí cara a cara, porque era digno de condenación, afirma en Gálatas 2:11. Qué audacia, qué valentía espiritual. Resistir al líder de los apóstoles, y por una causa tan crucial. Esto nos muestra que la verdad del Evangelio debe ser defendida con firmeza, sin importar quién la esté comprometiendo. No hay personalidades intocables cuando la integridad de la cruz y la libertad que ella ofrece están en juego. La gracia no puede ser negociada, diluida o comprometida por conveniencia social o por miedo al hombre. El apóstol Pablo desenmascara la raíz de este problema, el intentar ser justificado por las obras de la ley. Él declara enfáticamente en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Aquí radica el corazón del mensaje de Gálatas, el latido que pulsa con la vida misma de nuestra salvación. La justificación, es decir, el ser declarados justos ante Dios, no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino un regalo inmerecido que se recibe únicamente por la fe en Cristo Jesús. Piensen en el pastor y sus ovejas. El pastor no pide a sus ovejas que le demuestren su valía, que salten más alto o que pasten más rápido para merecer su cuidado. Él las cuida porque son suyas, porque las ama, porque su bondad es incondicional. Así es el amor de Dios por nosotros. Él no nos pide que nos esforcemos en vano por ganarnos un lugar que ya nos ha ofrecido en Cristo. La ley, con todos sus mandamientos y requisitos, nunca pudo justificar a nadie, solo pudo revelar nuestra incapacidad para cumplirla, mostrando la profundidad de nuestra necesidad de un Salvador. Y aquí viene una revelación que golpea como un relámpago en la oscuridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 Esta no es una simple metáfora, es la identidad fundamental del creyente. Nuestra vieja naturaleza, esa que estaba atada al legalismo, a la culpa y a la desesperación de intentar ganarse a Dios, ha sido clavada en la cruz con Cristo. Hemos muerto a la ley para vivir para Dios. Este es el intercambio divino, la gran paradoja de la fe. Morimos para vivir, nos rendimos para ser libres. Ya no somos nosotros quienes intentamos ascender la escalera de la perfección, sino Cristo mismo quien mora en nosotros, quien vive su vida a través de nosotros, empoderándonos para caminar en novedad de vida. Negar esta verdad, o intentar añadirle algo, es frustrar la gracia de Dios, como Pablo advierte en Gálatas 2:21, es decir, hacer vana la muerte de Cristo, como si no hubiera sido suficiente, como si la redención que Él proveyó fuera incompleta y necesitara de nuestra ayuda para ser efectiva. El apóstol Pablo, con una maestría retórica que teje la historia y la teología, apela directamente a la experiencia de los Gálatas en el capítulo 3. Na insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a perfeccionarse por la carne. Gálatas 3:3 ep. Esta pregunta, cargada de dolor y asombro, es un espejo que nos confronta a todos nosotros. ¿Cómo pudimos recibir el Espíritu Santo? ¿Acaso fue por nuestras obras, por cumplir meticulosamente cada precepto, o fue por escuchar con fe el mensaje del Evangelio? La respuesta es obvia y resuena con la claridad de una campana celestial: por la fe. La experiencia personal de los Gálatas confirmaba la doctrina que Pablo predicaba, la obra del Espíritu Santo en ellos, las manifestaciones de su poder, los milagros realizados, no eran el resultado de sus méritos humanos, sino del simple acto de creer. Cuando la luz del Evangelio irrumpe en un corazón, el Espíritu de Dios se derrama como una lluvia refrescante, dando vida nueva, capacitando para caminar en santidad, transformando el ser interior. Intentar perfeccionarse por la carne, es decir, por el esfuerzo humano, por la observancia de la ley,
Es negar esta gloriosa verdad, es intentar apagar el fuego del Espíritu con reglas frías y sin vida. Pablo luego dirige su mirada hacia Abraham, el padre de la fe, un ejemplo ineludible para judíos y gentiles por igual. Él pregunta, ¿acaso no dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3 y 6. Mucho antes de la ley de Moisés, mucho antes de la circuncisión, Abraham fue declarado justo por su fe. Él creyó la promesa de Dios, confió en su palabra inquebrantable, y esa fe fue el fundamento de su relación con el Altísimo. Su experiencia es una semilla que florece a través de los siglos, mostrando que la justificación por la fe no es una novedad cristiana, sino un principio eterno de Dios. La ley, nos dice Pablo, no fue dada para justificar, sino para otro propósito. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas 3 y 19. La ley actuó como un tutor, un guardián severo que nos encerraba bajo su custodia, mostrándonos nuestra pecaminosidad y nuestra imposibilidad de alcanzar la justicia por nosotros mismos. Era un espejo que reflejaba nuestra imperfección, una linterna que iluminaba la oscuridad de nuestro corazón, llevándonos a clamar por un Salvador, por la luz de Cristo. Imaginemos a un niño indisciplinado bajo la supervisión de un tutor estricto. El tutor no está allí para justificar al niño o para darle libertad incondicional. Está allí para enseñarle los límites, para corregirlo, para prepararlo para el día en que alcance la madurez y pueda vivir bajo sus propias decisiones responsables. Así fue la ley. Nos preparó, nos guió, nos mostró la necesidad del Mesías, la simiente prometida que traería la verdadera libertad. La ley no era el destino final, sino un camino estrecho que nos conducía a la cruz. Ahora que la fe ha llegado, ya no estamos bajo el tutor, bajo el yugo de la ley. Hemos sido liberados. Gálatas 3 y 26. 28 nos proclama una verdad transformadora. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es la unidad que rompe todas las barreras humanas, la igualdad que solo la gracia de Dios puede establecer. Ante la cruz, toda distinción humana se disuelve en el amor redentor de Cristo. La promesa de Dios a Abraham, entonces, no fue anulada por la ley, sino confirmada y cumplida en Cristo. Somos herederos de Abraham, no por nuestra descendencia física o por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo, la verdadera simiente. Esta es una puerta abierta para todos los que creen, un llamado universal que trasciende culturas, razas y condiciones sociales. En Cristo, la familia de Dios se expande sin límites, acogiendo a todo aquel que viene con un corazón humilde y una fe sincera. La ley, en su justa dimensión, es santa, justa y buena, pero su propósito nunca fue salvarnos, sino revelar el pecado y dirigirnos a Cristo. Quienes intentan aferrarse a la ley para su justificación, como un medio para ganarse el favor divino, se encuentran bajo una maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3 y 10. Fed. Qué verdad tan cruda y necesaria. Nadie puede cumplir la ley perfectamente, por lo tanto todos estamos bajo su condenación. Pero la luz brilla en la oscuridad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3 y 13. 14. Fe. Aquí está la gloriosa solución de Dios. Jesús, el Cordero sin mancha, tomó nuestro lugar. Se hizo maldición por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de la justicia por la fe. La cruz es nuestro refugio, nuestra redención,
el punto de quiebre donde la maldición se transforma en bendición. El pastor dio su vida por sus ovejas. Se entregó a sí mismo voluntariamente para que ellas pudieran vivir. La cruz no es un símbolo de derrota, sino el altar de la victoria más grande jamás concebida, el lugar donde la justicia divina y el amor incondicional se encuentran. Es un misterio insondable, un despliegue del poder divino que desafía toda lógica humana y que invita a la más profunda gratitud. Hoy, muchos intentan añadir a este sacrificio perfecto, buscando completar lo que ya está completo, sin comprender la magnitud del don que se les ha otorgado. Despierta, alma mía, y comprende la profunda verdad. Si Cristo ya pagó el precio total, si ya cargó con toda nuestra maldición, ¿qué sentido tiene intentar pagar algo que ya está saldado? La fe no es un esfuerzo para ganarnos el amor de Dios, sino una respuesta de amor a lo que Él ya hizo por nosotros. Es un soltar las cadenas del legalismo, un abrir las puertas de nuestro corazón a la libertad que Jesús ofrece, un caminar por el camino estrecho de la gracia, no por el amplio y engañoso sendero de las obras humanas. En el capítulo 4, Pablo profundiza en la idea de nuestra identidad en Cristo, llevándonos de la esclavitud a la filiación. Él compara nuestra condición antes de Cristo con la de un heredero que, siendo dueño de todo, permanece bajo tutores y administradores mientras es niño, sin disfrutar aún de su plena herencia. Así estábamos nosotros, bajo la ley como esclavos, no como hijos. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:5, gloria. Dios mismo interviene en la historia, no con una nueva ley, sino con su propio Hijo, para comprarnos nuestra libertad. Hemos pasado de ser siervos a ser hijos, de estar bajo el yugo a gozar de la libertad del hogar paterno. Y como prueba de nuestra filiación, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Esta es la voz del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, testificando que somos verdaderos hijos de Dios, con acceso directo al Padre, con la intimidad de un niño que llama a su papá. Ya no más temor, ya no más distanciamiento, sino una relación de amor y confianza profunda. Pablo les ruega a los Gálatas: ahora bien, cuando conocisteis a Dios, o más bien, fuisteis conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:9 es una imagen patética, ¿no? Alguien que ha sido liberado de una cárcel oscura y estrecha, con las puertas abiertas de par en par, decidiendo voluntariamente regresar a su celda. Es como dejar la luz del sol para volver a las sombras de la prisión. Volver a las obras de la ley, a los rituales y preceptos humanos, es volver a una forma de esclavitud, a un sistema que nunca pudo dar vida ni libertad. El apóstol, con el dolor de un padre que ve a sus hijos descarriarse, incluso utiliza una poderosa alegoría bíblica en Gálatas 4:21-31. La historia de Agar y Sara. Agar, la esclava, representa la esclavitud de la ley, que produce hijos para esclavitud. Sara, la mujer libre, representa la promesa de Dios, que produce hijos de la libertad, de la promesa. Los que se aferran a la ley son como los hijos de Agar, nacidos en la esclavitud. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos como los hijos de Sara, nacidos de la promesa, herederos de la libertad. Esta alegoría no es un juego de palabras, sino una revelación profunda. La Jerusalén terrenal, con su apego a la ley, está en esclavitud, pero la Jerusalén celestial, la que es madre de todos nosotros, es libre. Hemos sido llamados a una libertad gloriosa, no a una esclavitud religiosa. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cómo podríamos desear volver a las sombras, a las cadenas de lo que nunca pudo salvarnos? Es una reflexión que debe penetrar en lo más hondo de nuestro espíritu. ¿A qué estamos volviendo? ¿Qué cadenas nos estamos poniendo voluntariamente? El llamado a la reflexión personal es ineludible.
Hemos quizás, en nuestra propia búsqueda de espiritualidad, sucumbido a la tentación de añadir a la gracia de Dios. Nos hemos esforzado por ganarnos el favor divino a través de rituales vacíos, de obras muertas, de una apariencia de piedad que carece de la vida del Espíritu. El pastor quiere que sus ovejas vivan en la libertad que Él les dio, que caminen por el camino estrecho de la fe, no que se pierdan en el laberinto de sus propios esfuerzos. Este es un momento de urgencia espiritual. El engaño puede ser sutil, puede presentarse como más piedad, más devoción, más compromiso, pero si su fundamento no es la pura gracia de Cristo, es un camino que lleva a la desesperación. Es tiempo de examinar nuestros corazones con la luz de la palabra, de arrancar las malas hierbas del legalismo que ahogan las semillas de la verdadera fe. No hay tiempo para la tibieza, para las medias tintas. La libertad es un regalo que debe ser vivido, no una teoría que debe ser debatida. Si hoy sentiste un llamado en tu espíritu, si la luz de la verdad comenzó a disipar alguna sombra en tu corazón, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Este es el primer paso, reconocer la necesidad y el deseo de profundizar. La palabra de Dios es la única brújula que nos mantiene en el camino correcto, la fuente inagotable de sabiduría y verdad que nos guía a la libertad. Llegamos ahora al corazón práctico de la epístola, el capítulo 5, donde Pablo nos llama a vivir esa libertad por la que Cristo nos ha liberado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Esta es la exhortación clave. La libertad no es una licencia para el libertinaje, sino una invitación a permanecer firmes en la verdad de la gracia, resistiendo la tentación de volver a las viejas cadenas de la ley o de cualquier otro sistema que intente añadir a la obra perfecta de Cristo. Pablo advierte directamente sobre la circuncisión, que era el rito judío por excelencia, el símbolo de la adhesión a la ley. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Gálatas 5:2. Esta es una declaración potente, radical. No es que la circuncisión sea intrínsecamente mala, sino que, si se busca en ella la justificación, o se la considera necesaria para completar la salvación en Cristo, entonces anula por completo la obra de la cruz. Intentar añadir una obra humana a la gracia de Dios es hacer que la gracia sea nula. El problema no es el rito en sí, sino la intención detrás de él. Si buscamos nuestra justicia en una obra de la ley, no estamos confiando en Cristo, sino en nosotros mismos. Y si dependemos de la ley, entonces estamos obligados a cumplir toda la ley, sin excepción. ¡Qué carga imposible! Porque a todo hombre que se circuncida, le declaro de nuevo que está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. Nadie puede guardar toda la ley, nadie puede alcanzar la perfección requerida. Este es un camino que solo conduce a la condenación y a la desesperación. Pero la fe que obra por el amor, esa es la verdadera esencia del Evangelio. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. La luz de Cristo nos libera de los legalismos externos para que podamos vivir una vida impulsada por un amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. Ya no es una cuestión de qué no hacer o qué hacer para ganar, sino de un corazón transformado que desea agradar a Dios, que se desborda en amor y servicio, porque ha comprendido la magnitud de la gracia recibida. El apóstol entonces introduce una de las enseñanzas más sublimes de toda la Biblia: el fruto del Espíritu. Si somos libres en Cristo, si no estamos bajo la ley, ¿cómo debemos vivir? No en libertinaje, sino guiados por el Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Aquí se nos presenta el camino estrecho, la verdadera senda de la santificación, que no es por esfuerzo propio, sino por la sumisión a la guía y al poder del Espíritu que mora en nosotros. La carne, esa vieja naturaleza pecaminosa que aún lucha en nosotros, produce obras muy distintas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5 y 19, 21, Tet. Esta es una lista sombría, una advertencia clara de lo que sucede cuando no andamos en el Espíritu, cuando dejamos que nuestra vieja naturaleza tome el control. Si el fuego del Espíritu no arde con fuerza en nuestro corazón, las brasas de la carne encenderán las llamas de la iniquidad. Pero la luz resplandece en el contraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5 y 22, 23. Estos no son frutos que nosotros producimos por nuestro esfuerzo. Son el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando nos rendimos a Él, cuando permitimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Es como una semilla que, al ser plantada en tierra fértil y regada constantemente, produce su fruto a su debido tiempo. Este fruto no es una colección de virtudes aisladas, sino una manifestación integral de la naturaleza de Cristo en nosotros. El amor es el fundamento, el gozo la expresión, la paz el estado del alma. La paciencia, benignidad, bondad y fe son la forma en que interactuamos con el mundo y con Dios, y la mansedumbre y templanza son el control sobre nosotros mismos. Contra tales cosas, nos dice Pablo, no hay ley, porque cumplen la ley en su más alto sentido, que es el amor. Esto es vivir la libertad verdadera, una vida que glorifica a Dios y bendice a los demás. La vida en el Espíritu es el antídoto al legalismo y al libertinaje. Es el camino estrecho que nos lleva a una comunión profunda con Dios, a una santidad que no es un esfuerzo sino una manifestación del Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5 y 24. Es una decisión diaria, una entrega constante de nuestra voluntad a Dios, permitiendo que la cruz sea el centro de nuestra existencia, donde nuestra vieja naturaleza es ejecutada para que la vida de Cristo florezca. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón hoy? ¿Fue la libertad de la gracia, el peligro del legalismo o la gloriosa verdad del fruto del Espíritu? Déjalo abajo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que ilumine el camino de otra persona, el fuego que encienda la esperanza en un corazón que busca la verdad. No guardes esta revelación para ti. Comparte la bendición que has recibido. Y así llegamos al capítulo 6, donde Pablo concluye su apasionada defensa del Evangelio, ofreciendo instrucciones prácticas sobre cómo vivir esta libertad en la comunidad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6 y 1. Aquí la gracia se traduce en acción, en misericordia hacia el hermano que ha caído. No hay lugar para el juicio altivo, sino para la compasión y la humildad. La comunidad de creyentes, la familia de Dios, no es un club de perfectos, sino un hospital para los heridos. Cuando una oveja se extravía o cae, el pastor busca restaurarla con amor. Así debemos ser nosotros, guiados por el espíritu de mansedumbre, recordando que todos somos propensos a caer. Esta es la aplicación de la fe que obra por el amor, extender una mano, levantar al caído, con una gracia que refleje la que nosotros mismos hemos recibido. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6 y 2. Esta es la verdadera ley de Cristo, el amor. La ley mosaica nos cargaba con pesados yugos. La ley de Cristo nos invita a aligerar las cargas de los demás. Cuando vemos a un hermano o hermana luchando, la respuesta del corazón espiritual no es la indiferencia, sino la compasión activa, el deseo de aliviar su dolor, de caminar con él en su camino estrecho. Esta es la expresión tangible de la libertad en Cristo. Pero también advierte contra el engaño de la autosuficiencia, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Gálatas 6 y 3.
Es una reflexión cruda pero necesaria. La humildad es la puerta a la gracia. Creernos superiores, más espirituales, más justos que los demás, es una trampa mortal, una sombra que oscurece la luz de la verdad. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Nadie puede presentarse ante Él con méritos propios. Y luego, una profunda verdad sobre la siembra y la cosecha. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6 y 7. 8. Esta es una ley espiritual inquebrantable, tan cierta como las leyes de la naturaleza. Lo que sembramos en esta vida, cosecharemos. Si sembramos en la carne, en los deseos egoístas, en el legalismo o en el libertinaje, el resultado será destrucción. Pero si sembramos en el Espíritu, cultivando el fruto del amor, la bondad y la justicia, cosecharemos la vida eterna, no solo en el futuro, sino una vida abundante aquí y ahora. Esta no es una ley de obras para la salvación, sino una ley de consecuencias en la vida del creyente. Es un llamado a la responsabilidad, a vivir conscientemente la libertad que hemos recibido. Cada decisión, cada palabra, cada acción es una semilla que estamos plantando. ¿Qué tipo de cosecha estamos preparando para nuestras vidas? ¿Estamos sembrando semillas de discordia y juicio, o semillas de amor y misericordia? El fuego de la verdad nos insta a examinar la tierra de nuestro corazón. Finalmente, Pablo se despide con una declaración que resume el corazón de su mensaje y su propia identidad. En cuanto a mí, que jamás me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo me ha sido crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6 y 14 ed. Aquí está el boste del apóstol, el centro de su universo, no en sus logros, no en su linaje, no en su observancia de la ley, sino únicamente en la cruz. La cruz no es un adorno, es el altar donde nuestra vieja vida fue crucificada y la nueva vida en Cristo comenzó. Para Pablo, la cruz no era solo un evento histórico, era una experiencia de vida, una declaración de identidad. El mundo con sus valores, sus tentaciones, sus búsquedas vacías, estaba crucificado para él y él para el mundo. Este es el camino estrecho, la verdadera separación para el Señor, no por la imposición de reglas externas, sino por una transformación interna profunda que surge de la contemplación y la aceptación radical de la cruz. La luz de Cristo debe ser tan deslumbrante que las sombras del mundo pierdan todo su atractivo. El mensaje clave de Pablo en Gálatas, hermanos míos, es un faro que disipa las tinieblas del legalismo y alumbra el camino de la verdadera libertad en Cristo. Es una invitación a dejar de intentar ganar lo que ya se nos ha dado, a abandonar la pesada carga de las obras muertas y a abrazar la gloriosa gracia que nos justifica por la fe, nos adopta como hijos y nos capacita para vivir una vida abundante guiados por el Espíritu Santo. No hay misterio más grande ni verdad más liberadora que esta. Si hoy tu espíritu ha sido conmovido, si sentiste la urgencia de abandonar cualquier yugo que te aprisiona y de abrazar la libertad total en Cristo, no dejes pasar esta oportunidad. El pastor te llama a sus verdes pastos de gracia, a las aguas tranquilas de su misericordia. No hay tiempo para la duda, para la postergación. La puerta está abierta, el camino estrecho te espera. Este es un llamado a la acción que resuena con la voz del pastor que busca a sus ovejas perdidas en el laberinto de la confusión religiosa. Si hoy esta palabra fue un fuego purificador en tu alma, si la luz de la verdad te mostró una nueva dirección, un nuevo entendimiento de la cruz, no la ignores. Es un momento de urgencia espiritual. Es tiempo de arrepentimiento, de volverse de cualquier camino que no esté anclado firmemente en la gracia de Jesucristo. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela profundizar en su palabra y vivir la libertad que Cristo nos ha otorgado. Y si quieres ir más allá, si deseas descubrir enseñanzas bíblicas que transforman vidas y encienden el fuego de la fe, entra al link de mi perfil o al comentario fijado. Allí encontrarás recursos que te guiarán
en este glorioso camino de la gracia. La bendición de Dios sea contigo.